Max Estrella es un poeta ciego que, tras haber sido despedido, pasa su última noche en un Madrid absurdo, brillante y hambriento. Hoy recorro los mismos lugares que el protagonista de Luces de Bohemia para adentrarme en esta obra imprescindible. La escribió Ramón María del Valle Inclán a partir de 1920. Quería hablar de su tiempo y lo hizo a través del esperpento, una deformación grotesca de la realidad. Casi un siglo después, la obra sigue representándose y parece escrita ayer. Escena primera de Luces de Bohemia. Vuelve a leerme la carta del buey Apis. Ten paciencia, Max. Pudo esperar a que me enterrasen. Le toca ir delante. Máximo Estrella acaba de quedarse sin sus ingresos y le plantea a su mujer suicidarse. Tengo el privilegio de entrar en la obra representada por la compañía de teatro del Temple. Me sorprende la energía que hay sobre el escenario, la fuerza de las palabras, y todo ello me lleva a querer saber más sobre esta obra. ¡Ay, es un infierno de letra! Lee despacio. En Madrid sigo leyendo la primera escena. He quedado con Carlos Álvarez Novoa, que además de actor, es doctor en filología hispánica. Juan Carlos. Carlos, ¿Qué tal, amigo? Me ha citado aquí por un motivo. Y a ti también. Bien, me hace mucha ilusión. Alejandro Saba era, como sabes, un novelista del siglo pasado y en esa persona real se inspiró Valle Inclán para construir el personaje de Max Estrella. Lo mejor que ha escrito, un diario de... Prueba de ello es una carta de Valle Inclán a Rubén Darío, donde dice que ha llorado ante el muerto por todos los pobres poetas, que Alejandro dejaba un libro inédito que nadie quiso publicar y que algo deberían hacer. Quería matarse. Tuvo el final de un rey de tragedia, loco, ciego y furioso. Pero hermoso es este. Y Carlos trae el libro de Alejandro Saba y escoge un texto autobiográfico. Yo soy el otro. Quiero decir, alguien que no soy yo mismo. ¿Qué es esto, un galimatías? Me explicaré. Yo soy por dentro un hombre radicalmente distinto a como quisiera ser. Tras este pequeño homenaje al protagonista invisible, Carlos, que dedicó su tesis doctoral a Luces de Bohemia, me muestra cómo localizó la casa de Saba. Él situó todos los espacios de la obra y hoy me los va a mostrar. Es el final de la primera escena. Max Estrella y Don Latino empiezan su Vía Crucis. El problema es quién era Don Latino. Don Latino es el que le acompaña durante toda la obra y se han hecho hipótesis sobre otro escritor. Pero Zamora Vicente, que fue un gran estudioso de la obra, hace una propuesta que a mí me parece la más verosímil, que son las dos caras de la misma moneda. ¿Personajes o personas? Me divierte convertirme en Valle Inclán. Quiero conocer mejor a este gallego nacido en 1866, saber quién había detrás de este autor delgado, manco, con barba blanca y gafas. ¿Habría parte de él en sus personajes o él era uno más? Valle, como le llamaban los amigos, había estudiado en Santiago y aquí hemos venido. Como si fuese la segunda escena de la obra, nos dirigimos a una librería de viejo. Pero no encontramos a Zaratustra, sino a alguien muy especial que tiene mucho que decir sobre el creador del esperpento. Es su nieto, Joaquín del Valle Inclán. Bueno, la persona es muy difícil de saber porque sistemáticamente ocultó su vida privada. Miente mucho, exagera mucho. Es una figura que tenemos el retrato a trozos, porque falta lo que él piensa, lo que él siente. Eso hay poquísimo. No hay manera de entrarle ahí. No hay memorias ni diarios y los recuerdos son pocos. Todo se ha reconstruido a partir de cartas, prensa o entrevistas. Su nieto considera que su aspecto ha favorecido a generar una imagen de Valle Inclán que poco tiene que ver con él. Lo que nos ha quedado son el horroroso anecdotario, que lo ha desdibujado completamente, y sus fantasías, que se han tomado lamentablemente en serio. ¿Qué era un bohemio? Pues no, era un señor que compraba el papel, guardaba los tipos y para volver a imprimir. Hacía él la venta directamente a través de libreros. Bueno, bohemio no parece.
Quizá no tenía horario, vale, pero insiste en que era muy meticuloso en la edición de sus libros y de ahí alimentó a una familia numerosa. Estaba muy pendiente de sus hijos y de lo que estudiaban. Y en cuanto a su obra, incluso quienes le detestaban reconocieron su dedicación. Pío Baroja dijo: si alguien le convenciese de que hay una manera mejor de escribir, aunque no tuviese ni un solo lector, se arriesgaría al hambre y a la miseria solo por intentarlo. Creo que esto es lo que define bastante al personaje, ¿no? Un autor muy independiente, muy novedoso, y que, pues si seguimos la teoría de Azorín, en el fondo era un tímido y se ocultó toda su vida, pero... Tímido o no, su imagen es la de un tertuliano ingenioso y crítico, vinculado a menudo a una ideología de izquierdas. Su nieto no está de acuerdo con la postura política donde suelen situar su obra. Cualquiera que lea Luces de Bohemia con mediana imparcialidad reconocerá que los temas presentes son la muerte y la religión. Desde la primera página hasta la última se muere la gente. Y se habla de la religión continua y pertinazmente. Claro que hay una crítica social, pero dispara contra todos. Esa frase, la barbarie ibérica, es unánime. ¿Me dejas la capa? La capa, claro. Yo, aún medio disfrazado, le cedo mi capa a Carlos para que interprete un fragmento de la escena segunda que precisamente habla de religión. Este pueblo miserable transforma todos los grandes conceptos en un cuento de beatas costureras. Su religión es una chochez de viejas que disecan al gato cuando se les muere. Aunque el texto... Y de ahí nos vamos a buscar la taberna de Picalagartos. Carlos me trae a esta farmacia de la calle Montera y no al número 1 donde siempre se ha dicho. Estaba aquí en el número 9 porque ¿sabes a quién he encontrado? ¿A quién? A un sobrino nieto de Picalagartos. Eres un detective Vamos literario. como esa taberna no existe, vamos a otra taberna, Vale. Y te lo cuento ahí con detalle. Ok, venga. Vale. En otra taberna dejamos la capa que aquí empeñaba Max Estrella y nos sentamos a hablar tranquilamente de su relación con esta obra. Para poder conseguir el 10º de lotería, va a empeñar... Si cada actriz y cada actor tienen un personaje en su vida que de alguna manera le marca, yo creo que a mí me marcó el Max. Yo no sé si le persigo yo a él o él me persigue a mí, pero si yo tuviera que elegir un personaje de los muchos que he hecho en mi larga vida de actor desde el año 58, elegiría el Max Estrella. Cráneo privilegiado. Yo nunca tuve talento. He vivido siempre de un modo absurdo. No he tenido el talento de saber vivir. Actualmente vuelve a interpretarlo en el espectáculo La Noche de Max Estrella, donde actúa en solitario. Como ser humano, Max Estrella me sobrecogió. Este hombre que él cree y tiene razón que merecía en su vida haber alcanzado un éxito que nunca logró, esa contradicción suya de que siendo un hombre que defiende sus principios y que es honesto por encima de todo, sin embargo, después termina degradándose y aceptando pues una ayuda humillante, y sobre todo como actor está ese lenguaje maravilloso de Valle que da gusto decirlo y escucharlo. Y leerlo. O incluso olerlo. Me sorprende que este tesoro lo haya escondido hasta ahora. Tengo en mis manos la primera edición de Luces de Bohemia. ¿Cómo lo conseguí? Página me lo regaló mi cuñado. 1924. Primera edición de Luces de Bohemia. ¿Qué dices? La tengo. Todo el delirio poético. Me quedé sin capa, sin dinero y sin lotería. Aquí hacemos la captura de la niña bisabuela. 5.775. Como Max en la obra, nosotros nos aferramos a la ilusión de un número de lotería. Él salía en busca de la Pisabien para recuperarlo y nosotros lo vamos a comprar en una administración. Cogemos un boleto que también contiene el 5 y el 7 y soñamos que nos forramos. No hemos tenido que empeñar la capa, pero sí poner €1 cada uno. Mi siguiente escenario es la chocolatería San Ginés. Esta es la buñolería modernista donde sucede la escena cuarta. Aquí Max recupera el 10º y encuentra a un grupo de poetas modernistas. Quiero situar a Valle Inclán como autor.
Cronológicamente pertenece a la generación del 98, pero se desmarcó de los modernistas cuando se instaló en el esperpento. Conecto con la directora de la cátedra Valle Inclán en Santiago de Compostela, Margarita Santos. Ella defiende que Valle Inclán no fue tan contradictorio ni tan incoherente como se ha dicho. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? No es tanto hijo pródigo del 98 como un individuo implicado en su tiempo, solo que en una primera fase ha escrito, estéticamente hablando, al modernismo rubendariano y en una segunda fase se ascribe al esperpento. Le pido que nos fijemos en la obra que estamos analizando. Yo diría que Luces de Bohemia es la culminación de una búsqueda. Y digo la culminación de una búsqueda porque Valle Inclán desde muy pronto él busca un lenguaje propio y lo va ensayando a lo largo de distintas manifestaciones, por eso toca todos los géneros. Él tenía la fiebre del estilo, un hombre casi obsesionado por la obra bien hecha, por la perfección, por la escritura hasta límite de la corrección, ¿no? Y de las correcciones. Eso también se ve muy bien, por ejemplo, en los manuscritos, ¿no? Ese lenguaje propio llega en 1920 cuando publica en la revista España Luces de Bohemia por entregas. En 1924 añade 3 escenas y se edita la obra definitiva. Será el primero de sus 4 esperpentos. Y todos ellos nos ofrecen una visión profundamente crítica, con un marcado componente grotesco y caricaturesco de la propia realidad española contemporánea. No se va al pasado ya, es la inmediatez lo que le importa. Y lo hace desde una perspectiva que él definió de una forma bastante plástica, ¿no? Decía que había 3 formas de ver el mundo: de rodillas, de pie y levantado en el aire. Esta es la forma de levantado en el aire, es decir, como el titiritero que contempla el mundo desde arriba y que todo lo reduce como a muñecos, a seres inferiores de alguna manera, a los que puede manipular. Y entonces los empequeñece. ¡Padre y maestro mágico! ¡Salud! ¡Salud, don Dorio! Maestro, usted no ha temido el rebuzno libertario del honrado pueblo. El épico rugido del mar. Una de las grandes aportaciones de este género, que se nutre del teatro popular, es la variedad lingüística y el atrevimiento del lenguaje. El traje de luces de la cortesía. Incorpora la jerga, incorpora el argot, incorpora términos cultísimos, que es un lenguaje riquísimo, en el que caben prácticamente todos los registros de la lengua hablada, todos los registros de la lengua hablada y de la lengua culta. Se unen siempre por la base. Yo me siento pueblo. Hablamos del humor. Para ser tribuno de la plebe. Es un humor basado precisamente en la sátira, basado en la ironía y basado en la parodia. Y por tanto, toda visión paródica de la realidad produce hilaridad, produce sonrisa, tiene un componente humorístico. Ese componente humorístico en Valle es bastante destructivo, o sea, no es banal, no es la risa por la risa. Dentro lleva una carga explosiva. ¿Qué dejan ustedes para los analfabetos? ¡Eureka, eureka, eureka! A Max Estrella le detienen por desorden público. La obra y la noche avanzan. Esto era antiguamente el Ministerio de Gobernación. Por tanto, el Ministerio de Gobernación se desarrolla la escena quinta cuando le detienen y le interrogan aquí. Serafín es bonito. Como se insolenta con él, le meten en los calabozos. Esas ventanitas que se ven por debajo comunican con un pasillo y a ese pasillo dan los calabozos. Ahí estuviste tú. En el año 69, cuando esto era tristemente recordada la Dirección General de Seguridad. Max conoce en el calabozo a Mateo, el preso catalán, y mientras tanto don Latino se va a la redacción del Popular para quejarse del despido del poeta. Yo he venido al Círculo de Bellas Artes, no tengo queja, solo quiero conocer de la mano de Ignacio Amestoy, dramaturgo y secretario general del Círculo, el contexto de la obra. Me explica que Valle Inclán venía aquí a menudo, utilizaba la biblioteca y actuaba con grupos de teatro. La unión de Valle Inclán con el Círculo de Bellas Artes cristalizó en la organización de la Noche de Max Estrella, qué duda cabe. Ignacio Amestoy fue el promotor de este evento que se celebra desde 1997. Lo describen como una forma de arte ciudadano en donde profesionales y gente de la calle representan luces de Bohemia en determinados lugares de Madrid. Acaban en el Círculo, y aunque el acto cambie, lo importante es aplaudir una obra que significó un punto y aparte en nuestro teatro. Luces de Bohemia representa precisamente esa ruptura con el pasado, de un teatro burgués. Él quiere pasar, incluso en su propia producción,
a una nueva escena que sea un reflejo de la sociedad que él está viviendo. Su contemporaneidad está presente en el contenido y en la forma. Por un lado, el ritmo de las escenas, los cambios y el número de personajes reflejan la influencia del cine que empezaba, y por otro, toda la obra es una fotografía del momento histórico que le tocó vivir. Al final va a explotar. España ha tenido el hundimiento como nación en el 98, con la pérdida de las colonias. Entonces se produce esa gran depresión, pero al propio tiempo también hay la reacción del elemento militar que quiere seguir teniendo algún tipo de chance en el desarrollo político de España. El turno político está quebrando, indudablemente se tiene que producir un cambio en España. Es ese momento, es ese momento. Aunque parecen anónimos, muchos de los personajes de Luces de Bohemia están basados en personas reales. Amestoy dedicó a ello un estudio. Además de Mateo Morral o Alejandro Saba, hay otros muchos personajes. El ministro que sale en el Ministerio de la Gobernación, pues es un viejo conocido suyo del campo de la prensa, que poco a poco pues va escalando en el territorio político. Yo no quiero herir tu delicadeza, pero en tanto dure aquí, puedo darte un sueldo. Gracias. ¿Aceptas? ¡Qué remedio! Toma usted nota, Dieguito. Y después, cuando acaba la entrevista con el ministro, bajan, cruzan la Puerta del Sol y van a un café que no es la tertulia habitual de Valle, que era aquí en el nuevo Café Levante, el calle Arenal, sino que yo creo que es en el antiguo Café Universal, que estaba justo al acabarse la calle Alcalá. Me fijo en las acotaciones de la escena novena. Un café que prolongan empañados espejos. Las sombras y la música flotan en el vaho del humo. Las descripciones de Valle Inclán no pasan desapercibidas y por eso las uno, las subrayo e imagino. He quedado en un café burgués que puede recordar al de la obra con José Luis Raimon, escenógrafo. Quiero saber cómo se enfrenta a estos textos en los que la luz tiene un papel fundamental. Y eso son unas acotaciones que tú puedes llevarlas hacia el mundo que tú quieres. Pero sobre todo él le gustaba mucho la plástica. Y él planteaba que todas sus obras tenían que ser plástica. Y si tuviese que seguirlas, ¿cómo lo haría? Para mí es coger la esencia de lo que él planteaba en Valle Inclán, y esa esencia viene también un poquitín por los estilos artísticos que se producen a través de la historia. El contexto siempre influye y según la época se realizan escenografías más costumbristas o conceptuales. Pero subraya que lo importante es el papel que juega el espacio escénico en la obra. Para Valle Inclán no hay que meter a los personajes en un espacio y hay que hacer un elemento decorativo, sino al revés. Los personajes se tienen que adaptar al espacio porque dice, además decía unas palabras muy interesantes, dice, el auténtico autor es el autor que es un arquitecto. Como diciendo que era interesante primero crear el espacio para que los actores entraran a trabajar en ese espacio. Bebamos a la salud de un exquisito pecador. Bebamos. Tras el encuentro con Rubén Darío, Max vuelve a las luces y sombras de la calle. Nosotros también seguimos andando. Estamos en la Plaza Santa Ana. Y aquí alrededor podría, es una hipótesis, haber ocurrido la escena 10ª, que es cuando Max y Don Latino se encuentran con las prostitutas. Mira, que habéis planteado los bajos. Soy ciego. Algo verás. Nada. Tócame, estoy muy dura. Un mármol. Mi amor, vente conmigo, que ya tu compañero... La siguiente localización está cerca.
Carlos me muestra los elementos que le hacen pensar en este lugar un casón de nobles, las luces de una taberna. Es una escena de represión policial. Ha muerto un niño y matan al anarquista catalán que Max había conocido en el calabozo. Me muero de rabia. Ese muerto sabía su fin. No le asustaba, pero temía el tormento. La leyenda negra en estos días menguados es la historia de España. Rabia y vergüenza. Me muero de hambre. Comentamos que momentos como este dificultaron su puesta en escena. De hecho, tardó casi medio siglo en verse por primera vez en España. Fue en 1971 bajo la dirección de José Tamayo y fue censurada parcialmente. Quiero saber qué significa representar Luces de Bohemia. Lluís Pascual me habla de su primer contacto con la obra. Me impresionó, repito, el lenguaje absolutamente directo, y me impresionó sobre todo algo que a mí me gusta muchísimo en los autores, que es la mezcla de lenguajes. La vida está hecha de momentos de muchos tipos, unos son cómicos, otros trágicos. Esa mezcla solo la tienen los muy libres, los que tienen la mano muy libre. Todos reconocen tu talento. La obra se estrenó en París en 1984. Era un montaje del Centro Dramático Nacional y el Teatro de Europa. Fue un gran éxito. El único rincón francés en este páramo madrileño. Y ahora te acercas. Ah, la cojo por aquí, ¿no? Sí, exacto, ahora también se acerca Montserrat. Hay que volver a París, Colette, hay que volver allá. Hay que situarla en el momento, ¿no? Era en año 83-84, un estallido de energía en favor de todo lo positivo, por lo tanto la cultura también, por lo tanto el teatro también. El ministerio propiciaba la contratación de muchos actores. Yo la hice con 46, con los que dice Valle Inclán, y no solo con 46, sino con Carlos Lucena, con Manolo Alexandre, con Pedro del Río, Rodero. Entonces se matan por amar demasiado la vida. La reacción del público fue unánime en cualquier ciudad de España. Esa energía creativa, esa energía que salía incandescente del escenario. Luces de Bohemia es posible, como todo el teatro es posible, no solo porque una gente lo representa, sino que alguien vaya a verlo y haga esas colas para verla con el mismo deseo que nosotros la representábamos. Es también un motivo para no volver a hacerlo. ¡Max! ¡No te pongas estupendo! Hablamos de la importancia de la luz. Yo pasé muchas horas haciendo las luces de Bohemia, y además había un suelo de espejo, con lo cual creaba una luz irreal. Pero era un momento además de intensa y emocionante colaboración con Fabián Puigcerver en la escenografía, ¿no? Valle lo que pide es que haya una atmósfera, una luz. Empieza a amanecer, y antes de llegar a la rinconada en Costanilla, donde ocurre la escena 12ª, Carlos me enseña dónde cree que estaba la casa de Max Estrella. Sí, yo creo que sí. Y cuando yo hice mi tesis doctoral, la pista que tenía era la que Valle Inclán da, que es San Cosme, Bastardillos, esquina San Cosme, dice. Es un investigador. Lleva horas enseñándome sus pruebas y sus conclusiones. Sí, el 7 era el 5, el 5 era el 3, el 3 era... El 7. Yo le sigo como puedo y disfruto escuchando el resultado de tantas horas de trabajo. Incluso me contagia y compruebo que el interior de esta casa coincide con la descripción de Valle. De escaleras, de buhardillas y de pisos. Queda menos para el final, pero no perdamos el rigor, así que nos situamos frente a esta iglesia que antes fue barroca. ¿Quieres que hagamos la muerte de Max Estrella? ¿Lo harías? ¿Tú haces el Donatino? Venga. Lémela. Hecho. Final de la escena 12. Si continúas con esta broma macabra, te abandono. No, soy yo que se va para siempre. Incorpórate, Max. Vamos a caminar, va. ¡Si estoy muerto! Que me estás asustando, Max. Vamos a caminar. Incorpórate. No tuerzas la boca, condenado, Max. Condenado, responde. Los muertos no hablan. Definitivamente, te dejo. Buenas noches.
Y aquí se muere Max Estrella y don Latino le roba el 10º. Así que déjame el 10º antes de que me lo robes. A ver, ahora cambiamos el final aquí. Cambiamos el final. Vámonos para arriba. Así, bromeando, me despido de mi acompañante esta noche. Un Max Estrella excepcional. Mi amigo Máximo Estrella no está muerto. Presenta todos los caracteres de un interesante caso de... Vuelvo a la representación del Teatro del Temple, esta vez desde el patio de butacas. Hace 6 años que esta compañía representa el texto de Valle Inclán. Bueno, yo creo que la obra tiene una actualidad total, pero total. O sea, tú dices frases y la gente está en el patio de butacas diciendo... O sea, asiente con la cabeza porque es como... De alguna manera estamos viviendo una época muy parecida, ¿no? Hay un momento en que la función escribió Valle Inclán que dice, permítame hablar con el ministro, tal, que también lo interpreto yo. Entonces el comisario le dice, el ministro no es un golfo, dice, desconoce usted la historia moderna. Veo como el contexto también condiciona su trabajo. Son momentos difíciles para ellos y para el teatro en general. Esta compañía se planteó el reto de ir de gira con una obra así y lo consiguió. Entre 8 actores hacen todos los papeles y la escenografía es móvil. El director reconoce que solo un texto como el de Valle Inclán lo permite. Es una historia perfecta a nivel de ritmos, de la secuenciación de las escenas, ¿no? de la dinámica entre el humor, la poesía, la tragedia, lo tragicómico. Ponga usted un mixo encendido en el dedo pulgar de la mano. Si se consume hasta el final, está tan fiable como mi difunto abuelo. Esta estructura llena de humor y de vuelo romántico y de léxico, la gran propuesta de Valle Inclán, viaja sola. O sea, cuantos menos impedimentos le pongas, mejor. Tras el velatorio, entierran a Max Estrella. Yo me he desplazado al cementerio civil de Madrid con las indicaciones que me ha dado Carlos Álvarez Novoa para encontrar la tumba de Alejandro Saba, el poeta en quien se basó Valle Inclán. Pienso en esta obra que ya termina. Fue invisible muchos años y por fortuna ya no lo es. Me queda solo una escena, la última, y no ocurre en un cementerio, sino en una taberna. En el Callejón del Gato aún se conservan los espejos originales que a Valle Inclán le sirvieron para explicar su nuevo género. Han ido a pasearse en el Callejón del Gato. Los héroes clásicos, reflejados en los espejos cóncavos, dan el esperpento. El sentido trágico de la vida española solo puede darse con una estética sistemáticamente deformada. España es la deformación grotesca de la civilización europea. No sé si el trágico final es deformación o realidad. La mujer y la hija de Max se han suicidado. No sabían que el número de lotería que les pertenecía, el que robó don Latino, había sido premiado. El mundo es una controversia. Un esperpento. Cráneo privilegiado.